El ángel que me envió mi madre capítulo 2. Engrosando el aire que respiro, guardar segundo, la vida de Uzi es un infierno y lo único que quiere es ahogar todos sus problemas. Desafortunadamente para ella, cierto ángel no la dejará. La vida de Uzi es un infierno. Incluso antes de la muerte de su madre, la vida era dura. Los niños de la escuela la odiaban y ella nunca entendió por qué. La intimidaron con todo lo que pudieron. Su apariencia, su arte, su ropa, su situación de vida, su depresión, y ni siquiera estaba segura de cómo se enteraron, y si lo sabían, lo usaron en su contra. Le arrebataban el dibujo, esperaban a propósito hasta que estuviera casi terminado, y lo rompían ante sus ojos, asegurándose de hacerlo pedazos tan pequeños que prácticamente era confeti casero. Vandalizaban sus escritorios y sillas, escribiendo palabras hirientes y calumnias con rotulador, y obligaban a Uzi a intentar borrarlas a toda prisa antes de que la maestra las viera. A veces, le encontraban todas las toallitas y pañuelos, así que tenía que usar su ropa. Luego se burlaban de ella por ser asquerosa y estar sucia. Uzi descubrió que nunca podía dejar su mochila, ni nada, solo ni fuera de su vista. Hacerlo provocó que una botella entera de mayonesa se derramara en su bolso y que su teléfono quedara casi destrozado. Uzi aprendió que debía prestar mucha atención a lo que servían para el almuerzo ese día y evitar la cafetería a toda costa si era algo que no agradaba a la mayoría. Si no lo hacía, le arrojarían comida encima. A veces, acorralaban a Uzi en un aula o en el vestuario y la golpeaban. A veces, le robaban sus cosas y las ponían en lugares donde no podía alcanzarlas. A veces, dejaban notas en su casillero llenas de horribles amenazas que ni siquiera se atrevía a repetir. A veces, simplemente le decían que se suicidara. Fue horrible, pero al menos tenía a su mamá y a su papá, especialmente a su mamá. Todos los días, cuando llegaba a casa, sin importar si estaba cubierta de comida sucia, magullada y sangrando, de mal humor, enojada o llorando, su madre siempre estaba allí para hacerla sentir mejor. ¡Ay, que les den! Solo están celosos porque todos sus dibujos parecen garabatos de pollo y sus notas no les llevan a nada en la vida. Decía Nori. Se reía su padre, Kan. Luego se retrataba un poco. En realidad tu madre tiene razón, decía, y entonces era Uzi quien reía. Luego jugaban o veían películas de Marvel juntos. Uzi pasaba todos los días fuera de su habitación, pasando tiempo con su familia. Por supuesto, todo cambió cuando su madre enfermó por primera vez. Al principio, simplemente estaba cansada y con menos energía de lo habitual. Luego se quedó atrapada en el hospital. Las facturas del hospital se acumulaban poco a poco y el padre de Uzi tenía que trabajar hasta hartarse para no perder la casa. Esto significaba que Uzi estaba sola en casa prácticamente todas las noches. A veces caminaba sola al hospital para ver a su madre, pero después de un tiempo, Nori no podía hacer nada más que escuchar a Uzi contarle sobre su día. Lo cual, por cierto, nunca fue bueno. Uzi le dijo a Nori que el acoso disminuyó cuando se corrió la voz sobre su enfermedad. Pero en realidad, Uzi solo se lo dijo para que no se preocupara. El acoso empeoró. Como se mencionó anteriormente, sus torturadores usaron todo lo que supieron sobre ella en su contra. Así que, cuando descubrieron que su madre estaba enferma y que tenían dificultades económicas, de repente a Uzi la llamaron prehuérfana de madre y le lanzaron a la cabeza dibujos arrugados de ella sin hogar en las calles. Fue horrible, pero aguantó. Después de todo, su madre necesitaba que fuera fuerte, y Uzi, tontamente, creyó que si se mantenía fuerte, Nori se recuperaría. Por eso la muerte de Nori fue como una bofetada en la cara, algo que dolió mucho más que cualquier golpe o insulto que había recibido de los niños de la escuela. Ni siquiera podía recordar ese día con claridad. Todo lo que podía recordar eran muchas lágrimas y gritos y a su madre yaciendo pálida e inmóvil en su cama de hospital. Uzi pensó que en ese momento ya había tocado fondo, pero pareció que la vida agarró una maldita pala y comenzó a cavar. Cualquier cercanía que ella y su padre tuvieran se desvaneció en un instante. De hecho, era como si Uzi no existiera para Kan. El hombre se entregó al trabajo. Hacía horas extras incluso cuando llegaron al punto de que se negaron a pagarle. Claro que no lo hacía por dinero. Lo hacía para alejarse de los últimos recuerdos de Nori, su casa y la propia Uzi. Uzi no podía culparlo, sinceramente. Ella también odiaba verse. Intentar con todas sus fuerzas no llorar al ver fotos de su madre por la casa y en la galería de su teléfono ya era bastante difícil, pero mirarse al espejo y ver a alguien casi idéntica a Nori, eso era aún más difícil. Solía enorgullecerse de parecerse a su madre.
Aunque Nori no era precisamente lo que la gente mayor de Inglaterra definiría como una dama, Nori era verdaderamente hermosa a los ojos de Uzi, y Uzi tampoco creía que su opinión fuera parcial. Estaba completamente convencida de que era cierta. Hoy en día, Uzi sufre cambios de humor. Un día estaba bien, al siguiente estaba triste, y luego se enojaba. Siempre se volvía impulsiva y autodestructiva durante esos ataques de ira, y la mayoría de las veces quería cortarse el pelo con tijeras o teñirlo de un color que no fuera morado. Se esforzaba por no dejarse llevar por estos impulsos y, en cambio, se dedicaba a dibujar con tanta agresividad en un cuaderno de bocetos que usaba y que rompía páginas. A veces se enojaba tanto que tiraba el cuaderno al otro lado de la habitación o intentaba partirlo por la mitad. Los episodios que le causaban sus cambios de humor eran difíciles de comprender, y aún más difíciles de explicar. Uzi intentó retomar el diario, pero cada vez que intentaba explicar cómo se sentía, sentía que nada tenía sentido, que era demasiado confuso o desorganizado. Lo único que consiguió fue estresarla aún más, así que se rindió tras el primer intento. Uzi estaba al borde del colapso. Siempre había tenido problemas de salud mental y los pensamientos suicidas no eran nuevos para ella. Sin embargo, nunca los llevó a la práctica y sabía que nunca lo haría. Después de todo, le tenía miedo a la muerte, y siempre la ridiculizaban con culpa por el dolor que les causaría a sus padres. Pero recientemente Uzi comenzó a sentir que estaba en medio de una pesadilla interminable y que la única forma en que todo el dolor se detendría era si se iba a dormir y nunca despertaba. La primera vez que tuvo un pensamiento así fue la noche del fallecimiento de su madre. Cuando ella y su padre regresaron a casa, ella inmediatamente se fue a la cama y se acostó, y mientras estaba acostada allí, todo se derrumbó sobre ella de repente. Sintió como si todo se estuviera derrumbando a su alrededor y que no podía hacer nada para reconstruirlo. Y luego, por un breve momento, Uzi estuvo convencida de que nada mejoraría jamás y que la única forma de detener el dolor era quitarse la vida. Después de tener ese pensamiento, lo único que pudo hacer fue sollozar. Uzi fue empujada al suelo con fuerza y antes de que pudiera reaccionar, 2 cartones de leche con chocolate y fresa de la cafetería cayeron sobre ella. Cerró los ojos con fuerza para evitar que la leche le entrara y todo su cuerpo se tensó, temblando de inmediato por el frío que le producía el líquido. La sensación en la piel, el cabello y la ropa también era incómoda. La risa resonó a su alrededor y Uzi odiaba estar tan acostumbrada a cada risa de sus torturadores que podía representar quién era quién. Uzi percibió su olor y tuvo que contenerse para no vomitar. La leche que usaron estaba en mal estado. ¿Sabes? Empezó una niña, solía quejarme de que la escuela suele servir leche en mal estado a sus niños, pero ahora que le encontramos un uso, creo que ya no tengo mucho de qué quejarme. Uzi chasqueó la lengua y miró a la chica con enojo. Cállate el pico. Pareces una acosadora patética de secundaria. ¿Y crees que te ves mucho mejor? Preguntó la chica con sarcasmo, agarrando a Uzi del pelo y tirando la cabeza al suelo. Uzi se mordió la lengua con tanta fuerza que sangró un poco, solo para evitar darles el gusto de gritar. En cuanto la chica le soltó el pelo, se tambaleó hacia atrás con asco. Uf. No puedo creer que lo haya tocado. Gritó, apartando la mano del cuerpo como si tuviera alguna enfermedad. La verdad, dado que había tocado el pelo de Uzi, que estaba empapado de leche en mal estado, probablemente lo estuviera. Toma, te traigo una servilleta. Cantó otra chica, arrancándole la mochila del hombro a Uzi con tanta fuerza que le dolió, y rebuscando entre su contenido. Mira. Parece que la rara tiene un montón de servilletas. ¡Qué dulce! El corazón de Uzi se hundió cuando vio a la niña sacar su cuaderno de dibujo. ¡Qué práctico! Cantó la primera chica, tomando el cuaderno y abriéndolo. Y parece que estas servilletas hasta tienen decoración. Me pregunto cuál usaré, perra. Gruñó Uzi, intentando levantarse. Sin embargo, uno de los chicos que los acompañaba le pisoteó la cabeza, impidiéndole hacerlo. «Oh, ¿qué tal este?», preguntó la chica con una sonrisa burlona, llena de lo que Uzi describiría como pura maldad. Cuando giró el cuaderno para mostrarle a Uzi qué dibujo había elegido, a Uzi le dio un vuelco el estómago. Era un dibujo que había hecho de su madre. No lo harían, intentó decirse a sí misma, intentando meterles en la cabeza la ingenua y esperanzada idea de que tal vez no eran tan crueles. Oh, pero lo eran. Uzi lo sabía. Monstruos crueles y despiadados que se reían mientras arrancaban el dibujo de su cuaderno, y la niña lo usaba para limpiarse la leche de la mano.
Uzi se mordió la lengua con más fuerza para evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas al ver cómo el líquido manchaba las líneas del rostro de su madre. Y como si manchar el dibujo no fuera suficiente, la niña lo rompió en pedacitos, igual que hacían con todos los demás dibujos suyos que conseguían. No es la mejor servilleta, las decoraciones me dejaron un montón de residuos asquerosos en la mano, reflexionó la chica, mirando con asco las manchas de lápiz que le quedaron en la mano. Uzi le escupió sangre y saliva en el zapato, lo que la hizo gritar. «¡Oye, cuidado!», gruñó el segundo chico, y último miembro de su pequeño grupo, mientras le daba una patada a Uzi en el estómago, dejándola prácticamente sin aliento. «Dios mío, qué asqueroso desperdicio de espacio», se burló la otra chica. «¿En serio, no puedes hacernos un favor a todos y suicidarte ya?» «No lo sé», tarareó el primero. «Es divertido tener un muñeco de trapo con el que jugar. Sería mejor si gritara o llorara de vez en cuando», se quejó el primer tipo, presionando tan fuerte la cabeza de Uzi que estaba empezando a darle un dolor de cabeza tremendo. Pase lo que pase, se negaba a llorar. Se negaba a darles cualquier reacción que no fuera ira. No lloraría, no se quejaría, no aullaría, ni gemiría. Prefería morir antes que hacerlo. ¿Quieres un pequeño consejo, bicho raro?, ofreció la primera chica, agachándose para quedar a la altura de los ojos de Uzi. Su voz tenía un falso tono de sinceridad, pero Uzi pudo ver la frialdad en sus ojos. Por muy divertido que sea intimidarte, deberías hacerte un favor y acabar con esto. Después de todo, sinceramente, no veo que tu vida mejore pronto, si es que mejora. ¿Qué sentido tiene luchar? ¿Orgullo? Porque creo que ya no te queda ninguno. Uzi había escuchado cientos de amenazas, miles de insultos, y la habían insultado con 1.000.000 de apodos y otras cosas horribles. Creía haberlo oído todo, que nada sería suficiente para doblegarla. Pero eso, algo de lo que le contó esta chica llegó a una parte de Uzi que ella, tontamente, creyó que jamás podrían alcanzar. Quizás finalmente todo había llegado a ser demasiado. Sonó el timbre y el grupo finalmente dejó a Uzi sola, aparentemente decidiendo que ya habían perdido suficiente tiempo zarandeándola. Era solo la primera hora y los pasillos estaban vacíos. Uzi definitivamente no iba a clase, pero tampoco a casa ni a la enfermería. Tenía otros planes. Honestamente, no estaba del todo segura de lo que pasaba por su cabeza. En realidad, no estaba segura de que pasara nada por su cabeza. Solo sentía quebrada y entumecida, y siguió adelante en piloto automático. Se incorporó, recogió sus pertenencias y las guardó en su mochila sin importarle si las dañaba o no. Luego, simplemente empezó a caminar. Su mente estaba en blanco y su visión nublada y borrosa. No veía a dónde iba, pero su cuerpo parecía saber exactamente a dónde quería ir. No sabía si debía confiar en él, pero no le importaba. Dejó que la llevara a donde quisiera. De repente, en lo que para ella fue un abrir y cerrar de ojos, Uzi estaba parada frente a una piscina de color azul brillante. El agua parecía tentadora, suave y reconfortante, como si simplemente estuviera ofreciéndose a darle un abrazo relajante y a lavar todas sus preocupaciones y la leche que la cubría. Uzi se preguntó si también podría dejarla sin aliento. Tal vez fuera un portal que la enviara con su madre. O tal vez la ayudaría a despertar de esta pesadilla interminable. Cualquiera que fuera lo que hiciera, parecía que le daría a Uzi todo lo que deseaba y más. Sin pensarlo dos veces, Uzi se dejó caer y sumergió en el agua. N estaba en medio de la prueba mencionada anteriormente cuando sintió un dolor familiar y agudo en el oído. Esta vez no tuvo que pensar ni reflexionar sobre lo que era, lo supo inmediatamente. Sin decirle nada al profesor, N saltó de su asiento y salió corriendo del aula, dejando a todos en la sala sobresaltados y confundidos. En cuanto se alejó de las miradas indiscretas, los ojos de N brillaron con un amarillo intenso mientras miraba a su alrededor, intentando encontrar a Uzi. Para su sorpresa, estaba en algún lugar del edificio escolar. Al no aparecer en clase, pensó que se había tomado el día libre para calmarse tras su experiencia cercana a la muerte del día anterior. N negó con la cabeza. ¿Qué más da? Ahora mismo no importa. No puede perder tiempo, tiene que llegar a Uzi ya. N sacó sus alas y en un instante, desapareció, básicamente desapareció. Del aula y de la existencia. La siguiente vez que reapareció fue junto a la piscina cubierta de la escuela. Casi inmediatamente, vio a Uzi boca abajo, flotando en el agua. Sin dudarlo, N saltó al agua y agarró a Uzi, primero asegurándose de sacar su cara del agua antes de nadar de regreso a la cornisa y sacarlos a ambos.
N estaba jadeante y empapado cuando se cernió sobre Uzi y, presa del pánico, casi olvidó todos los procedimientos médicos que le habían enseñado. Por suerte, su mente se quedó en blanco solo por un segundo, y se recuperó rápidamente, comenzando la RCP con Uzi. Realizó unas 30 compresiones torácicas antes de detenerse y colocar una mano sobre la frente de Uzi, inclinándola hacia atrás para intentar abrirle las vías respiratorias. Luego, con la otra mano, le abrió la boca con suavidad. Una vez abierta, le tapó la nariz y le cubrió la boca con la suya, insuflándole aire en la boca, con cuidado de no hacerlo demasiado fuerte, 2 veces antes de volver a las compresiones torácicas. Continuó este patrón unas cuantas veces más antes de que Uzi finalmente comenzara a moverse. En el momento en que su cuerpo se sacudió y empezó a toser, N la colocó de lado, dejándola toser y vomitando toda el agua acumulada en sus pulmones. Cuando salió toda, N por fin pudo respirar aliviada. Casi pensó que la había perdido esta vez. Todo su cuerpo temblaba de miedo y ansiedad. Uzi intentó incorporarse hasta quedar sentada y N se apresuró a brindarle apoyo. Oye, tómatelo con calma, le dijo suavemente, todavía un poco sin aliento. Por un momento, todo lo que Uzi hizo fue sentarse allí y respirar. N estaba en el proceso de averiguar cómo contactar a algún tipo de profesional médico cuando, de repente, ella lo empujó lejos de ella. «Maldito imbécil», gritó mientras N apenas lograba salir del borde y volver al agua. «¿Por qué carajos me salvaste?» N exasperó, honestamente cada vez más molesto por la respuesta de Uzi. «¿Estás realmente enojado conmigo por salvarte?» ¿Sí? Siseó Uzi. «No puedes identificar un intento de suicidio cuando lo ves». «Espera, ¿intentabas suicidarte?» Exhaló N, completamente asombrado. ¿Sí? Gritó Uzi otra vez, «y quizás la próxima vez, aprenderás a dejarme en paz en lugar de salvarme otra vez». Ella intentó empujar a N por segunda vez, pero esta vez, sin embargo, él la agarró por la muñeca con fuerza y la detuvo. «De ninguna manera», gritó con firmeza, casi con enojo. «No me importa lo molesto o deprimido que puedas estar, te salvaré una y otra vez hasta que dejes de intentar hacerte daño. Ni siquiera me conoces», gritó Uzi en su pecho, golpeándolo con su mano libre. N simplemente lo agarró también. «Me da igual», repitió. «Y no me hace falta. Ya sé con certeza que tienes mucho por lo que vivir. Tienes todo un futuro por delante que intentas desperdiciar». La sujetó con más fuerza. «Tienes gente que te quiere, Uzi. Aunque parezca que no. Pero no lo hago», corrigió Uzi, con los ojos llenos de lágrimas. N no podía distinguir si eran de ira, desesperación o ambas. «Mi padre me descuida, mi madre está muerta, los niños de aquí me odian, ¿quién carajo está ahí para amarme?» «Lo haré», declaró N en voz alta. «Te amaré. Y te juro por Dios que seré la única persona en este maldito planeta que te amará si hace falta, lo que sea para evitar que intentes suicidarte». Uzi abrió mucho los ojos y miró a N con incredulidad. Tardó un buen rato en comprender lo que había dicho, y se mordió el labio con fuerza para no sonrojarse o algo por la vergüenza de lo que acababa de decir. «Estúpido, idiota. ¿Quién le dice eso a alguien? Sobre todo a alguien que no conoces. En serio, N, únanse», gritó para sí mismo. Ninguno de los dos dijo nada durante lo que pareció 1 hora, o quizás 3. Simplemente se quedaron allí sentados, jadeando por la adrenalina. N no soltó las muñecas de Uzi y ninguno de los dos notó que ella lo había estado agarrando de la camisa. Finalmente, Uzi sollozó profundamente y con fuerza y apartó sus manos de N, la dejó ir. «Eres muy raro», se quejó, mirándolo fijamente, «ni siquiera voy a cuestionar cómo siempre estás ahí cuando estoy a punto de morir o algo así, porque la única razón que se me ocurre es que me estás acosando». «No te estoy acosando», gritó N. Todas las acusaciones de Uzi contra él comenzaban a estresarlo mucho. «¿Qué hace falta para que confíes en mí?» «No lo sé. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué la quieres?», preguntó Uzi, con la mirada aún más fija. «¿Alguna vez has considerado que quizás solo quiera ser tu amigo?», preguntó N. No era del todo mentira, pero tampoco del todo cierto. Sinceramente, lo hacía sentir muy culpable. «Imposible», refunfuñó Uzi. «Nadie quiere ser solo mi amigo», dijo mientras se sentaba en el borde de la piscina. N la agarró del brazo de inmediato y ella se lo quitó de encima. «Tranquila. No pienso volver a saltar». N la miró en silencio un momento, antes de soltarla y sentarse a su lado. Ambos dejaron los pies en el agua.
Estaban empapados de pies a cabeza, así que no les importó seguir con los calcetines y los zapatos puestos. N suspiró profundamente, inclinándose un poco hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. No sé qué te está pasando, pero debe haber sido bastante malo si fue suficiente para llevarte al suicidio. Uzi se burló. Sí, ni hablar. Porque claramente se me cayó el lápiz o algo así y decidí que esa era mi 13ª razón. No puedo obligarte a hablarme, continuó N, optando por ignorar el comentario sabelotodo de Uzi, pero lo digo en serio cuando digo que realmente quiero ser tu amigo. ¿Por qué? Preguntó Uzi sin aliento, mirando a N con enojo. No ganarás nada con esto, salvo que posiblemente también te conviertas en el blanco de los acosadores. ¿De verdad quieres eso? N la miró a los ojos con ojos sinceros. Personalmente, creo que eso sería mejor que ser amigo de acosadores que fingen ser amables solo porque alguien es bonito. Uzi resopló. Bueno, parece que no eres tan tonto como pareces si descubriste todas sus fachadas tan fácilmente, dijo, y N decidió tomarlo como un pequeño cumplido. Aún así, me cuesta creer que solo quieras ser mi amigo. ¿Seguro que no intentas robarme mi obra de arte o algo así y reclamarla como tuya? N resopló. ¡Ay, no! Como si eso fuera a funcionar conmigo. Ya has visto mi letra. Mi arte no es mucho mejor. Nadie creería que es mío. Nunca se sabe, tarareó Uzi, volviéndose hacia el agua mientras pateaba un poco los pies. La mirada de N se detuvo en ella un poco más y, tal vez era solo su propia esperanza, pero juró que vio una mirada de contemplación inundar sus rasgos. Cuando ella no dijo nada, él dijo, entonces, ¿es seguro asumir que no volverás a clases? Ni hablar. ¿No me hueles la leche podrida? Lo olí, pero el cloro lo cubrió bastante bien. N se encogió de hombros. ¿Cómo te manchaste con leche en mal estado? ¿No lo adivinas? Preguntó Uzi con seriedad. Matones, idiota. Así es. ¿Me insultas simplemente porque eres malo o porque no sabes mi nombre y tienes miedo de preguntar? Uzi parpadeó un par de veces antes de darse la vuelta y murmurar. No es mi culpa que nunca me lo hayas dicho, lo dije mi primer día aquí a toda la clase. Enfatizó N. Bueno, no estaba escuchando. Ya lo sé. N se rió. Cállate. Ríete de mí y podría volver a saltar. Siseó Uzi, volviéndose hacia N y golpeándolo en el brazo. N la miró con seriedad. No le gustaba que tomara a la ligera su intento de suicidio. Entonces saltaré y te sacaré de nuevo. Uzi resopló y se alejó de N otra vez. Como sea. Dime tu nombre, ¿quieres? No sé, me estoy acostumbrando a todos tus apodos. Está bien, idiota, imbécil, unicelular, imbécil, vale, vale. Ya entiendo. Gritó N, cortando los nombres de Uzi antes de que realmente hiriera su orgullo. Me llamo N. Entró en pánico, pues se le había olvidado que su nombre era Nathan. Uzi hizo una mueca. N. ¿De qué demonios estás hablando? Esa es la primera letra. N. Se maldijo N para sus adentros. Tienes que adivinar el resto. Ja. Uzi se burló, solo dime tu maldito nombre, amigo. ¡No! Lo adivinarás. Eso te pasa por no prestar atención en clase. Uzi gimió fuerte y dramáticamente, chapoteando los pies en el agua con agresividad. Esto es tan estúpido e innecesario. Hay tantos nombres que empiezan con N. N simplemente sonrió y pateó con más calma, como si estuviera pasándolo genial. ¿Sí? Buena suerte. Joder. Maldijo Uzi en voz baja antes de suspirar profundamente. Noah, Nick, Neo, Nicholas, Neil, Nolan, Nash, Nixon, Nelson, ¿sabes qué? Pareces un Nelson. N hizo una mueca. No me gusta ese nombre, qué lástima. Ese es tu nuevo nombre. Vamos, no te rindas. Estás muy cerca. No puedo pensar en más. Gritó Uzi, ¿cuál es tu maldito nombre? Siseó Uzi, agarrando a N por los hombros y sacudiéndolo. Uzi Stop, intentó suplicar N entre temblores, pero ambos perdieron el equilibrio antes de que pudiera terminar y volvieron a caer al agua. En cuanto tocaron el agua, N intentó agarrar a Uzi, pero ella ya estaba nadando hacia la superficie. Al darse cuenta, casi suspira de alivio, pero se contuvo, pues seguía sumergido. Cuando resurgieron con Uzi, los dos se tomaron un momento para simplemente flotar en el agua, recuperar el aliento y esas cosas. Finalmente, N dijo. Por cierto, mi nombre es Nathan. Uzi gimió y se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo no pensé en eso? Mi papá es policía, por cierto. Así que mejor no intentes nada. ¿Es él? No. N resopló, cubriéndose la boca para intentar disimular su risa.
Falló miserablemente y Uzi le dio un codazo en el costado, lo que le hizo gritar. ¿Por qué dijiste eso si no fuera cierto? Preguntó. No sé, tal vez porque hay un tipo espeluznante que me ha estado acosando y siguiéndome hasta casa, dijo Uzi con expresión inexpresiva. N gimió. Por última vez, no te he estado acosando y te acompaño a casa. Como un caballero. Hay una diferencia. Un intento común de intentar averiguar mi dirección de casa para que puedas secuestrarme en mitad de la noche, tarareó Uzi, pero las bromas son tuyas porque no te voy a llevar a mi casa, te voy a llevar a la comisaría. Espera, N miró a Uzi con un poco de miedo, ¿hablas en serio? Uzi rió disimuladamente. No. Vaya, eres crédulo. N resopló y murmuró. Y tú eres malo. Es divertido, deberías probarlo alguna vez, sugirió Uzi. No, estoy bien. Tu pérdida, tarareó Uzi y los dos cayeron en un momento de silencio. Era casi mediodía. N tenía razón al suponer que Uzi no quería volver a clase, ¿y en serio? Él tampoco tenía ganas. No estando tan empapado como ella. Además, aunque se sentía un poco mal, faltar a clase le permitió no solo acompañar a Uzi a casa y asegurarse de que estuviera a salvo, sino también pasar tiempo de calidad con ella. Cree que por fin ella también está empezando a simpatizar con él. O al menos, eso espera. Mientras caminaban, soplaba una brisa fresca. N tembló un poco, pero no le afectó. Se había acostumbrado al calor y al frío desde que llegó a la Tierra y ya no le molestaba mucho. Uzi, por su parte, temblaba sin parar, abrazándose para intentar conservar algo de calor. N lo notó casi de inmediato. ¿Tienes frío? Preguntó estúpidamente, mirándola. Los dientes de Uzi rechinaron por el frío mientras decía con descaro. No, de hecho me estoy quemando. N frunció el ceño. Le ofrecería su chaqueta a Uzi, pero seguía mojada y no le serviría de mucho. Aunque, el ángel abrió el brazo e invitó a Uzi a abrazarse. Ella lo miró como si fuera un extraterrestre o algo así. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con los ojos entrecerrados. N sonrió torpemente. ¿Te ofrezco un abrazo? ¿Por qué? Eres extrañamente desconfiado, igual que la señora Nori. N se encontró comparándose internamente mientras decía, bueno, tienes frío y quiero ayudarte. Te ofrecería mi chaqueta, pero está un poco, ya sabes. Uzi lo miró en silencio por un momento. Eres raro, dijo finalmente. Y torpe. Uno pensaría que alguien con una cara tan bonita como la tuya sería encantador o algo así. N sonrió radiante. ¿Crees que soy guapo? Cállate. Nunca dije eso. Siseó Uzi, dándole otro codazo a N en el costado. Pero acabas de decir. Uzi le dio otro codazo. No, no lo hice. Eres raro y torpe, y punto. N resopló, frotándose el costado dolorido por todos los ataques de Uzi. Bueno, ¿qué puedo decir? Soy un tipo raro con sugerencias raras. Pero oye. Estoy bastante caliente, terminó con una sonrisa, abriendo el brazo de nuevo. Uzi lo miró con sospecha y N sudó una gota, honestamente un poco asustado de golpearlo de nuevo. ¿Los ángeles guardianes siempre fueron abusados por sus humanos? Vamos, instó N juguetonamente, ¿sabes que tú también quieres? Esta vez, Uzi miró fijamente a N y, tal como temía que lo hiciera, le dio otro codazo en el costado. El ángel tosió de dolor y se encogió un poco sobre sí mismo, pero se detuvo cuando un cuerpo más pequeño presionó contra su costado. Por un momento, contuvo la respiración, preocupado de que si respiraba mal, Uzi cambiaría de opinión y se alejaría de él. Ella se apretó contra su costado, con una mirada obstinada mientras miraba fijamente la acera. Sin embargo, a pesar de su rostro resentido, todo su cuerpo temblaba. Mentiste, murmuró y N salió de cualquier estado de congelación en el que se encontrara. No, no lo estaba, aseguró, rodeándola con un brazo. Dale un minuto. Si estuvieras mintiendo te mataré. Aunque Uzi no podía verlo, los ojos de N comenzaron a brillar con un amarillo suave y no pasó un momento y su cuerpo se calentó lentamente, convirtiéndose en un calentador personal para Uzi. N ni siquiera estaba segura de que Uzi fuera consciente de que lo estaba haciendo, pero se derritió contra él casi instantáneamente, dejando escapar un suspiro silencioso cuando sus temblores cesaron. N sonrió suavemente, aliviado de haber podido hacer algo bueno por la niña. Claro, ya le había salvado la vida 2 veces, pero quería ayudarla de forma más personal, y aún les quedaba un largo camino por recorrer. Ni siquiera habían hablado del fallecimiento de su madre. Eso estuvo bien. N tenía todo el tiempo del mundo que podía dedicarle a Uzi. Finalmente llegaron a la casa de Uzi y N la dejó ir.
Supongo que no estabas mintiendo, murmuró y N sonrió, metiendo las manos en los bolsillos de sus jeans. Por supuesto que no. Bien, dijo Uzi asintiendo. Bueno, ya debería irme. Gracias por acompañarme a casa, supongo. N sonrió, fue un placer. Bien, murmuró Uzi. Bueno, nos vemos, dijo antes de darse la vuelta y subir las escaleras de su casa. Espera. Gritó N, haciéndola detenerse y volverse hacia él. ¿Qué? N sacó las manos de los bolsillos y las jugueteó un poco. Me pregunto si lo pensaste, Uzi levantó una ceja. ¿Pensaste en qué? Déjame ser tu amigo, explicó, mirándola esperanzado. Por un momento, Uzi miró a N con una expresión indescifrable y ya se estaba preparando mentalmente para lo peor. Claro, le sorprendió. ¿En serio? N sonrió. Claro, repitió, pero en el momento en que piense que tienes malas intenciones, te patearé el trasero. Claro. Eso no pasará, lo prometo. Declaró N, saludando a Uzi. Ella lo miró extrañada pero al final simplemente negó con la cabeza y decidió no hacer preguntas. Como sea, bicho raro, dijo ella, y continuó subiendo sus escaleras, te veré en la escuela. Nos vemos. Respondió N, solo se dio la vuelta para irse cuando vio que Uzi estaba a salvo dentro. Durante todo el camino de regreso a casa de Tessa, lució una gran sonrisa. Estaba deseando contarle a Kim la buena noticia.